Hola, hoy nos encontramos porque vamos a trabajar con cuarto año de secundaria en la asignatura de razonamiento verbal, los temas que a continuación vemos en la pantalla. ¿Cuáles? Dentro del taller de redacción vamos a hablar sobre el texto narrativo y el uso de grafías. Cuando hablamos sobre el texto narrativo, ¿a qué nos referimos? ¿Tienes una idea? Yo sé que sí. Y sobre el uso de grafías. ¿Qué puede significar grafías? Tendrá que ver con la forma correcta de escribir o con la forma correcta de hablar. O quizá la manera coherente de pensar o de razonar. Existe un dilema, ¿verdad? No te preocupes, eso lo vamos nosotros el día de hoy a trabajar de la siguiente manera, a través de las definiciones que estudiaremos a continuación. ¿Sí? A ver, veamos. Dice, ¿qué entendemos por un texto narrativo? Un texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y en un lugar determinado. Correcto. Un texto narrativo es eso, es narrar, contar, ¿no? Algo que ocurrió en un tiempo, algo que pasó de nuestros antepasados, algo que se da o se dio en un lugar, ¿verdad? Bien, continuamos. A ver. Dice, ¿cuál es la finalidad de un texto narrativo? La finalidad de un texto narrativo es la siguiente: contar hechos reales o ficticios que suceden a personajes en un espacio y en tiempo determinados. ¿Sí? Esa es la finalidad de un texto narrativo. Darte a conocer, darnos a conocer, a comprender algo que ocurrió en un tiempo, en un lugar, en un espacio, en una época, ya sea real o sea ficticio. Algo que pasó a alguien, que le ocurrió a alguien, puede ser a nuestros antepasados, ¿verdad? Correcto, muy bien, seguimos. Estructura del texto narrativo. Un texto narrativo cuenta con introducción, con nudo conflicto y con desenlace. Empezamos primero con introducción. Aquí es una invitación, es la que nos hacen para darnos a conocer de qué trata la historia. Es como una antesala, ¿verdad? El inicio del texto. Cuando hablamos sobre el nudo conflicto, es el problema que se vive o el hecho ocurrido, ¿no? Sobre algo a un personaje. Y el desenlace es el final. ¿Cómo termina dicha historia? ¿Cuál es el final del personaje? Si fue malo, si fue bueno, ¿no? ¿Cómo termina? Y eso nosotros lo observamos, por ejemplo, en los cuentos, ¿no? En los mitos, en las leyendas, en las novelas cortas, en las fábulas, ¿verdad? Todo ello, lo que te he mencionado, tiene introducción, tiene nudo y tiene desenlace. Entonces, la estructura del texto narrativo está conformado por tres partes. La primera, ya la acabamos de mencionar, que es la introducción. La segunda, el nudo conflicto. Y el tercero, el desenlace o final. ¿Sí? Ok, continuamos. Elementos del texto narrativo. ¿Cuál crees tú que pueden ser los elementos del texto narrativo? A ver, vamos a ver. Tenemos en primer lugar la historia. Luego el narrador. Luego viene el personaje. Luego las acciones. Luego el espacio y el tiempo. Ahí nos quedamos. A ver, explicamos. Cuando hablamos sobre la historia, se refiere a aquello pues que ha ocurrido y que se forma, ¿no? A través del tiempo o que pasó. Por ejemplo, lo que te ocurrió ayer ya forma parte de tu historia. Lo que te ocurrió hoy por la mañana, o hace un par de horas, o hace unos minutos, ya forma parte de una historia. Cuando hablamos sobre el narrador, es aquella persona que cuenta o que narra un acontecimiento o un hecho ocurrido. ¿A quién? A estos personajes, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? Aquellos protagonistas, quienes de una u otra forma le sucede o le ocurre algo en esta o en dicha historia. Cuando hablamos sobre acciones, se refiere a la suma de todos los acontecimientos y situaciones que componen la historia. Luego tenemos el espacio. El espacio es el marco físico en el que se desarrolla la acción. Cuando hablamos sobre el tiempo, podemos decir que existen dos:
externo o histórico o interno. El tiempo externo o histórico es la época o el momento en que se sitúa la narración. Y el interno se refiere al tiempo que duran los acontecimientos narrados en historia. Pueden ser toda una vida o simplemente, perdón, todo un día o una vida o simplemente unos días. Entonces, estos son los elementos del texto narrativo. Narrador, personajes, acciones, espacio y tiempo. ¿Sí? Ok, continuamos. Ahora veremos el uso de grafías. Es un tema que también está ahí mismo en tu libro, en la página 141. A ver, veamos. ¿Qué entendemos nosotros por grafías? A ver. ¿Qué es una grafía? A ver. Muy bien, lo quedamos ahí. Quédate ahí. Cuando nosotros hablamos de grafías, se refiere, ¿no?, o se denota al dominio de nuestra lengua. Vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Es el dominio de nuestra lengua. Correcto, lo hemos completado así. ¿Y por qué? Porque pues es de una u otra manera la forma de escribir correcta. Cuando colocar o cuando completar una palabra con la letra correcta, ¿sí? Es por eso que se dice que pues la grafía es aquella que nos permite, ¿no?, escribir correctamente o redactar algo correctamente. Muy bien, continuamos. A ver. Seguimos. Recuerda, el uso de una adecuada grafía denota el dominio de nuestra lengua. Lo que te puse ahí como consejo. Seguimos. A ver. Ejemplo. Dice, completa los espacios en blanco con la letra correcta. Tenemos, cuando el gobierno da un perdón general a presos, se produce una amnistía. Aquí, ¿cuál sería la letra o la grafía que faltas? La M. Muy bien, amnistía. Seguimos. Dos personas o cosas son compatibles y pueden estar juntas sin dañarse. Compatibles, N o M. M. Muy bien. Lo estoy poniendo con mayúscula para poderlo entender. Seguimos. 3. Tener adicción es tener tendencia a hacer algo y no poder evitarlo. Adicción. Doble C. Y tendencia C. Muy bien. Seguimos. 4. ¿Qué dice la 4? A ver. Algo ambiguo es algo que pueden entenderme o puede entenderse, ¿verdad? Sería, ¿no?, de varias maneras. Por lo tanto, es dudoso. Empezamos. Algo ambiguo. Antes de B va la M. Es algo que puede entenderse con S. De varias maneras. Por lo tanto, es dudoso. ¿Sí? Seguimos. La 5. ¿Qué dice la 5? Cometer una infracción de tráfico es no cumplir alguna de las normas de tránsito. Infracción. Doble C. Muy bien. Hasta ahí, estos 5 primeros ejercicios o enunciados que hemos completado, hemos usado la grafía correctamente. Amnistía, M antes de N. Compatible, antes de la P va la M. Adicción, doble C, tendencia con C. Ambiguo, antes de la B y de la P va la consonante M. Es algo que puede entenderse con S de varias maneras, por lo tanto es dudoso. Y 5, cometer una infracción, doble C, de tráfico es no cumplir alguna de las normas de tránsito. Continuamos. A ver.
Seguimos. En la 6 dice: Luis permaneció impávido durante el examen, es decir, que no se inmutó. Tenemos aquí impávido antes de la P, M, y inmutó, N. Muy bien, seguimos. El lugar de acceso a un lugar es la entrada a dicho lugar. Acceso, doble C. Seguimos. 8. Quien hace algo muy bien, decimos que tiene habilidad. Decimos, si no me equivoco, creo que dice ahí. En la 8, sí, correcto. Decimos con C, habilidad, con D. 9. El refrito es el aceite en el que se fríe ajo, cebolla, pimentón y otros ingredientes. Refrito. Lo estoy colocando con mayúscula para que tú lo puedas ver. Aceite con cebolla, con C, pimentón y otros ingredientes. Muy bien, 10. Salir. A ver, en la 10 dice: salir indemne de un accidente es salir sin daño. Indemne, aquí antes de la N va la M. Muy bien. 11. Copió el dibujo con gran exactitud, termina en D. Es decir, casi igual. Muy bien. Ahí hemos tenido 11 ejercicios que hemos completado. ¿Sí? Eso es referente al tema de la grafía. ¿Qué es la grafía? El uso correcto, el dominio correcto de nuestra lengua, ¿no? Utilizar correctamente las consonantes o las letras para completar las palabras sin ningún error ortográfico. ¿Tiene que ver entonces con ortografía? Correcto. ¿Grafía tiene que ver con la forma correcta de escribir? Sí. Ya lo sabemos entonces, ¿verdad? Ok. A continuación, tú en tu libro vas a encontrar unos ejercicios para resolver. ¿Sí? Nos vamos a ver al texto número 2. ¿Sí? En el texto número 2 dice: auge y caída de un mito. Es un poema perteneciente al chileno Mario Meléndez, ¿verdad? Pero aquí está escrito de manera en prosa, ¿sí? Es decir, corrido. Dice: una paloma salió a la calle a protestar, y como es lógico en este tipo de situaciones, resultó mojada y apaleada, sin compasión alguna. Pero la paloma no se desanimó. Muy por el contrario, a la semana ya estaba marchando y gritando al frente de un puñado de estudiantes. Esta vez no solo fue golpeada, sino que además se le detuvo junto con otros manifestantes mientras huía en dirección desconocida. Al poco rato quedó en libertad por falta de méritos, y así la paloma se hizo habitual en las protestas de toda índole que fomentaban frente a la casa del gobierno. Cierto día en que agitaba una marcha gremial, uno de los dirigentes le hizo la pregunta clave: dinos, ¿por qué protestas si no eres estudiante, ni docente, ni trabajadora, ni perteneces a ningún sindicato, ni a nada que se le parezca? Muy simple, respondió la emplumada. Estoy cansada de que me llamen la paloma de la paz, porque ya nadie me toma en cuenta. Y dicho estas palabras, voló hasta los cables del alumbrado para arrojar la primera piedra sobre los vidrios de la casa de gobierno. Muy bien, este poema, que está escrito aquí en forma de prosa, pertenece al chileno Mario Meléndez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Completar los cuadros que nos piden. Primero, el narrador. Está escrito en primera, segunda o tercera persona. ¿Cuál crees tú? ¿No? Yo creo que está en, a ver, hablamos de la paloma, tercera persona, ¿verdad? Muy bien. Personajes: la paloma, muy bien. Acciones: la protesta de la paloma. El espacio: las calles de una ciudad. Y el tiempo: en un tiempo pasado. ¿Sí? Ok, en un tiempo pasado. Muy bien. Luego viene, completa los espacios en blanco con las letras correspondientes.
Así como lo trabajamos los ejemplos de grafía, vamos a trabajar ahora también los otros, ¿sí? Ok, a ver, empezamos. La primera palabra dice, una cochera no cabe en... Perdón, un coche no cabe en un armario. Ahí, ¿cuál es la palabra o la letra que falta? En cabe, con B, ¿sí? A ver, vamos a poner pantalla sola. Muy bien. A ver. ¿Sí? ¿Se ve? A ver. Tenemos aquí. Cabe. Es con B. Muy bien. En la 2. Dice. Echa una ojeada por la habitación. A ver si encuentras las llaves. Ojeada. Con H. Ojeada. Llaves. Doble L. Muy bien. 3. Seguimos. ¿Qué dice la 3? En primavera el jardín olía fuertemente al azar de los limoneros. Primavera, azar. Primavera. Con V y azar. Muy bien. Con H. 4. A ver. ¿Qué dice la 4? El campo de golf ocupa una vasta extensión de terreno, o sea, muy extensa. Vasta, con V, que significa grande. Y la otra es extensión. Muy bien. 5. A ver, ¿qué dice la 5? Su pena era muy honda, le dolía hasta lo más profundo de su alma. Bien. Honda, con H, que significa de profundo dolor. Hasta, con H también. Seguimos en el ejercicio número 6. ¿Qué dice? Voy a Madrid. Ahí me imagino que será simplemente la vocal A, nada más. Porque Madrid está bien escrito con M, porque es nombre propio y termina en D. 7. Dice, vaya por Dios. A ver, vamos a escribir la 7 acá. ¿Sí? Para de esa manera. 7. Esta sí, ¿verdad? Vaya. Muy bien. 8. Perdón. En la 7 es... A ver. Aquí me estaba comiendo uno. En la 7 dice, cuando haya acabado el trabajo, iré a verte. Cuando haya, con H y con Y, acabado el trabajo, iré a verte, con V. Muy bien. 8. Ahora sí, vaya por Dios. Muy bien. 9. En la 9, por ejemplo, aquí sí hay un error. ¿Cuál? Hay un espacio y la oración dice, el asta de la bandera era muy larga. Asta es sin H, ¿sí? Porque se refiere al, vamos a llamarlo así, al palo que pues es largo, blanco y que pues sirve para izar la bandera, ¿verdad? Entonces está bien, la palabra hasta es así. Muy bien. ¿No? Entonces ahí no tienes que agregar nada, simplemente deje el espacio en blanco, colócale una X con lápiz,
para que no te confundas. 10. Dice, el torero tenía una grave herida por asta del toro. Será por el asta del toro, ¿no? ¿Qué es asta? Asta también aquí se le llama a los cuernos que tiene el toro. Entonces en la 10 dice, el torero tenía una grave, muy bien, asta también está bien escrito ahí, así que también con lápiz colócale una X en ese espacio porque no se le puede agregar ni H ni nada, ni cualquier otra consonante. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En la 11, ¿qué dice la 11? El prado estaba cubierto de hierba muy verde. 11. A ver, vamos a ver. El prado estaba cubierto. Muy bien. Correcto. Cubierto de hierba. Está con H y con B. ¿Sí? Y 12. Iré andando hasta el parque. Hasta. Muy bien. Y para terminar, la 13, no para terminar, sino seguimos. Dice, el votar en unas elecciones es un derecho del ciudadano. Existen dos palabras que parecen tener el mismo sonido. Votar con B y votar con V. ¿Cuál crees tú que va aquí? La B es de arrojar basura y la V de elegir, ¿no? Que tiene que ver con elección. Muy bien, entonces aquí es con V. Votar, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos 13. Vamos a ver. A ver. En la 14 puedo borrar esta parte, ¿verdad? Muy bien. Vamos a borrar aquí para seguir completando. Correcto. Aquí. En la 14, ¿qué dice? La policía aprendió a los ladrones. La palabra aprender es de coger, agarrar, ¿sí? Va con H. Aprendió. Muy bien. Y la número 15 dice, el cuello del vestido tenía forma de onda, o sea, haciendo curvas. Cuello, con doble L. Muy bien. Luego onda, con H. ¿Y qué más? Curvas, con V. Muy bien. Ahí tenemos las 15 palabras que le faltaba agregar o completar una letra, ¿no? Para completar lo que es dicha oración o dicho enunciado, ¿sí? Muy bien. Luego viene una pequeña tareita que dice, redacta una historia corta y atractiva teniendo en cuenta el uso de grafías y los elementos de la historia. Es decir, vas a escribir correctamente tu pequeña historia teniendo en cuenta los elementos. ¿Cuáles son los elementos del texto narrativo? Los elementos son, a ver, narrador, personaje, acciones, espacio y tiempo. ¿Sí? Narrador, acciones, personajes, espacio y tiempo. Y eso tú lo vas a escribir ahí en este espacio. Dice, acá hay una parte que también dice, esta práctica será realizada dentro de las horas de clase, así que éxitos. Bueno, te la voy a dejar a ti porque tienes el tiempo suficiente para hacerla, ¿sí? ¿Sí? Ok, muy bien. Una vez terminado aquí los ejercicios los ejercicios que hemos resuelto, ahora tú vas a leer con bastante atención
la página número 145 y la 146, que es reforzando lo aprendido y practicando en casa, ¿sí? En una vas a utilizar una ortografía correctamente y luego vas a analizar el texto narrativo La ostra y el cangrejo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en practicando en casa, coloca la letra adecuada en cada espacio en blanco. Facilísimo, ¿sí? Si aún tienes duda, trabaja con diccionario o con papá y mamá, que ellos pues te van a ayudar también en esta tarea. Bueno, es todo lo que hemos trabajado el día de hoy sobre los textos narrativos y el uso de grafías, ¿sí? Muy bien, es lo que hemos aprendido. Que tengas buen día y nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima. Cuídate mucho, ¿sí? No te olvides, por favor, enviarme tus tareas de la página 145 y la 146. Gracias.